para la comercialización de facturas apócrifas que permitía a los adquirentes eludir el pago de IVA e impuesto a las ganancias por miles de millones de pesos a valor actualizado. Ya cuando en el 2018 se hizo un primer cálculo se superaba los 1.000 millones. A medida que surgen más elementos y se actualizan esos valores, estamos en una cifra varias veces por miles de millones de pesos de defraudación al fisco, que les dejó a la banda, digamos, ganancias del orden superiores al 20%, porque tenían distintas tarifas, ¿no? Iban desde el 4% al 40%, depende de los clientes y no sé, los arreglos que harían, de manera tal que eso da una pauta, digamos, de el nivel de ganancias que obtenían los autores de los ilícitos. Ayer, quien elaboró los informes confidenciales de la AFIP para la Justicia Federal para que iniciara la investigación contra Balmaceda, su madre y su hermana y otras 22 personas domiciliadas en San Luis, entre ellos el corredor Hanab Abdalá, y en varias otras provincias, brindó un pormenorizado testimonio ante el Tribunal Oral Federal de San Luis. El Tribunal Oral Federal de San Luis está constituido para esta instancia por María Carolina Pereira, que lo preside, y como vocales están actuando Pablo Gabriel Salinas y Roberto Julio Nasif, ambos del Tribunal Oral número 2 de la ciudad de Mendoza. Normalmente siguen las audiencias desde Mendoza, y como juez sustituto o cuarto juez actúa Daniel Alejandro Dosso del Tribunal Oral de San Juan. Javier Alfredo Cremades, investigador, sabueso de la AFIP, intervino desde el inicio de las investigaciones contra Balmaceda aproximadamente en septiembre de 2017, cuando tras una inspección que yo entiendo fue rutinaria a la empresa Atlas Constructora, una empresa que ha desaparecido al menos del domicilio céntrico que declaraba en San Luis, surgió la posibilidad de que funcionara en el medio por lo menos una usina de facturas truchas. Atlas Constructora declaró compras para proveer a sus necesidades con firmas que no tenían capacidad técnica ni económica financiera para hacer lo que decían que hacían, ¿no? Entre esos supuestos proveedores estaba el mismo Balmaceda, una empresa que se llamaba Las Vertientes, otra que se llamaba Transamérica, y otras firmas, algunas de titularidad de la madre de Balmaceda, María Rosa Lucero, y de una hermana, Natalia Verónica Balmaceda. Alguna de esas empresas tenía como responsable ante la AFIP a la empleada doméstica de Balmaceda, una situación que la mujer desconocía y que dio origen a otra denuncia contra este hombre. Cremades investigó las relaciones de César Balmaceda. Balmaceda, como ustedes saben, ha incursionado en el automovilismo profesional de la Argentina en las categorías TC 4000 y clase 3 del turismo nacional. Cuando empezó a hacerlo en el turismo nacional, en la clase 3, dijo que iba a formar un equipo que iba a tener como piloto a Guillermo Ortelli, ¿no? En ese momento. Fue cuando devino toda esta investigación y se terminó, digamos, esa actividad para él. Cremades, el investigador, el analista de investigación de la AFIP, supuso que Balmaceda era el organizador de empresas que vendían facturas apócrifas. Y en eso, en un instante de la audiencia de ayer, que se prolongó por más de 4 horas, hubo este diálogo entre el fiscal adjunto Cristian Rachid, que estuvo al frente de la investigación judicial, y Cremades, el investigador de la AFIP. ¿En base a qué se decidió iniciar esta investigación? ¿Cuáles fueron las fuentes? La fuente es una denuncia en un informe presentada por un inspector de fiscalización que manifestaba haber tomado conocimiento a través de su trabajo de que el señor Balmaceda y algunos allegados a él, parientes y amistades,
tenía conocimiento que probablemente eran las personas que organizaban empresas o inscribían empresas o personas que no tenían una actividad determinada y elaboraban facturación apócrifa que vendían a usuarios de esos créditos y de esos gastos apócrifos. El fiscal quiso saber si también se hicieron entonces la información sobre los clientes que tenía Balmaceda. ¿Y recibieron informes de posibles usuarios de las facturas generadas por estas usinas? Sí, en principio hablaba el informe de él de que a través de una fiscalización a Atlas Constructora se había determinado que existían créditos fiscales apócrifos de Balmaceda específicamente y de dos empresas más que recuerdo eran Transamérica y La Vertiente, Sociedad Anónima. ¿No recibieron reportes de otras regionales, además de Mendoza, de usuarios en el resto del país? Durante el transcurso de la investigación se tomó conocimiento a través de la Dirección Regional Neuquén que se habían detectado usuarios de facturación apócrifa en las inmediaciones de la Dirección Regional y que habían tomado conocimiento a través de una investigación que habían empezado ellos de que se trataría de usinas radicadas en la Dirección Regional Mendoza. ¿Y esas coincidían con las que había reportado Ricard, esas usinas? En principio no, ya, surgían de mi investigación que coincidían con las que estábamos investigando en la Dirección Regional Mendoza. ¿De Neuquén se aportó alguna otra información en cuanto a posibles partícipes de la organización dedicada a la colocación de las facturas, más allá de usuarios? Sí, habían tomado conocimiento en la organización de un evento automovilístico que se ofrecían facturas de estas usinas radicadas en la Dirección Regional Mendoza y que habrían por lo menos hablan de una o dos personas en ese momento que estarían colocando esas facturas en la Dirección Regional Neuquén. ¿Quiénes eran esas personas? Era Oscar y... Esa información también aportada por Regional Neuquén. Aportada por Regional Neuquén con indicación del nombre, de la CUIP de la persona que estaría colocando en ese momento en su dirección regional. ¿Quién concretamente aporta desde Neuquén estos datos? ¿Qué área de la Regional de Neuquén? Tengo entendido que la División de Investigación. El testigo que estaba exponiendo ante el tribunal dijo, no salió esta parte en la grabación, dice un tal Oscar y se queda pensando, por eso se produce el silencio, porque se le van los nombres. Y entonces dice, bueno, me olvidé los nombres, viene inmediatamente la pregunta del fiscal, pero un minuto más tarde dice que se trataba de Oscar Alberto Giuliano y Cristian Alberto Giuliano, gente de actividades en la provincia de Río Negro, vinculados con el transporte, con otra serie de actividades, y también miembros, digamos, de las categorías en las que, por ejemplo, corría Balmaceda. El testigo de ayer, miren, puso de manifiesto una cuestión que resultaba muy visible, digamos, en el seguimiento que hemos hecho de las audiencias. Hemos seguido casi todas las audiencias que se han realizado, cuando se muestra documentación, por ejemplo, como la que se le secuestró a Balmaceda en unas oficinas que tenían montadas en la calle Juan Vejez, de aquí de la ciudad de San Luis, y que es una organización empresarial de primer nivel, ¿no? La organización que tenía, la contabilización, el acceso a archivos, todo digitalizado, por cierto, son de una gran precisión. Y esto es lo que ha permitido reconstruir perfectamente, se diría, digamos, todas las relaciones que tenía con centenares de empresas en la Argentina que le compraban facturas truchas. Y entonces, ¿qué se facturaba? Por ejemplo, alguien que decía que necesitaba gastos de IVA por tantos pesos, por tantos millones de pesos. Y entonces tenían alguna empresa, las empresas estas, como que es otra cuestión que se ha puesto de manifiesto y se sabe ya por la cuestión del lavado de dinero, las facturas truchas,
son empresas que son el nombre, que dicen que desarrollan unas actividades más diversas. Ya les dije yo la otra vez, había uno que hacía desde transporte hasta bordados, no sé, bordados de ropa. Era increíble, hay algunos que tienen 40 y pico de actividades declaradas ante la FIP, por ejemplo, tenían, ¿no? Entonces, fabricaban, entonces le hacían las facturas que correspondían, ¿no? a la actividad de ellos. Pero esas empresas no tenían ni personal, ni declaraciones de ganancias, ni nada que les dé capacidad como para decir, esto es cierto, pudo ocurrir, llama la atención. Y por eso es que saltan rápidamente los apócrifos, porque la cantidad de información que maneja la FIP, puede decir, no agarran tanto ladrón que hemos tenido de las cuestiones impositivas, porque debe haber decisiones de naturaleza política, porque evidentemente en el entrecruzamiento de informaciones que hacen de todo tipo, obviamente les saltan las anormalidades inmediatamente. Bueno, en un momento se produce este diálogo también al preguntarle el fiscal si había surgido cuáles eran los contribuyentes que figuraban en todos esos archivos y qué rol cumplían esos contribuyentes. ¿Contribuyentes con qué rol mencionado en el informe? Y acá estoy viendo Balmaceda, por ejemplo, en el rol de Juliano Cristian, que sería el colocador en Neuquén, Ramírez sería una de las organizadoras, Lucero María Rosa. Tengo entendido que Dirección Regional Neuquén, una vez detectadas las facturas, o sea, las posibles usinas que se estaban ofreciendo en el ámbito de estas organizaciones automovilísticas, ellos empiezan a investigar uno por uno las usinas detectadas y sacan del sistema EFISCO la facturación electrónica emitida por cada una de ellas. Una vez detectadas las usinas y los probables participantes en la organización del sistema EFISCO, salen todos los domicilios legales, fiscales y alternativos que informan, por ejemplo, los bancos, que informan el ANSES. Entonces se empiezan a dar cuenta a través del sistema de la importancia que tiene cada uno de ellos. Una vez detectado, se hace un trabajo de campo, digamos, que es verificar, visitar cada uno de ellos, a ver la importancia que puede tener a los efectos de solicitar alguna otra medida, como por ejemplo un allanamiento. Bueno, esto forma parte de la explicación de las organizaciones, ¿no? Y cómo el entrecruzamiento de datos entre los organismos del Estado les da las pautas de cuándo están ante una situación irregular. Cremades, como les dije, explicó cómo funcionaba la organización de Balmaceda. Ya les dije que era como una verdadera empresa. Explicó otros aspectos de la pesquisa realizada. ¿A qué apuntaban esos informes o qué se le pidió concretamente? Primero, que fue el informe acompañado con la denuncia, he elaborado informes de domicilios, he elaborado informes de punteros, o sea, de vendedores de facturas y los importes. Concretamente eso me interesa. ¿Qué es esto de informe sobre puntero e importes? Concretamente nos puede precisar qué se analizó ahí, qué se informó. Solicitado por el tribunal, se solicitó que se informara de unas planillas que habían sido secuestradas a través del sistema informático, en las que habían planillas de Excel con pedidos, denominadas pedidos por puntero. En esos pedidos por punteros se separaba cada uno de los vendedores de facturas y los pedidos que habían realizado. Y estaba el detalle de la usina que se estaba facturando, la CUIT, figuraba también el destinatario de esa facturación, con el nombre de la empresa o persona a la cual se le iba a facturar, la CUIT, el importe neto, el IVA y el total facturado, y a su vez en el otro costado rezaba el detalle de lo que se debía facturar. Cuestiones vinculadas cómo era la mecánica, ¿no? Con que trabajaban. Miren, hubo alusiones reiteradas y análisis de operaciones de María Rosa Lucero, por ejemplo, la mamá de Balmaceda, de Hanna Abdalá, otro de los pilotos de carrera involucrados en los hechos ilícitos que se investigan. Precisamente, el doctor Enrique Ponce, que es el abogado de Abdalá, también interrogó al testigo
puesto que este intervino en todas las cuestiones investigadas y en el análisis de la información que se obtuvo en el allanamiento al domicilio de Abdalá, donde funcionaba una de las usinas en la avenida España al 1200, aquí en la capital puntana. El abogado de Balmaceda, que ayer debutaba como tal, Balmaceda ha cambiado varias veces de abogado, también interrogó a Cremades, aunque lo hizo sobre cuestiones más generales, al haber considerado que el testigo había sido analizado pormenorizadamente en sus dichos. La presidenta del tribunal, María Carolina Pereira, decidió ayer, tras requerir la lista de abogados defensores interesados en interrogar a Cremades, y había varios, había por lo menos 4, pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de octubre, cuando el técnico de la FIP deberá volver para someterse, digamos, al interrogatorio de los otros abogados defensores. El juicio continuará entonces el próximo 6 de octubre. En la radio